sí podemos tocar el tema del autismo y todo eso, no hay problema. Por favor, o sea, yo desde que Ajá, compartí mi diagnóstico en línea, y esto también lo aprovecho en este podcast, ujú, me han escrito una cantidad de personas que si yo pudiera les respondo a todos. ya, Pero hay algo que considero yo que se requiere, y más aquí en Costa Rica, lo que es la educación con respecto a sí, discapacidades no visibles. ujú, Porque hay gente que me ve a mí, ve mis videos y piensa, ah, no, este más está inventando su diagnóstico, que eso es algo que lamentablemente ya se dio en el círculo de creadores de contenido, que alguien, de verdad. sí, alguien regó el rumor de que yo estoy inventando mi diagnóstico y que lo hago solo para llamar la atención o algo así. O sea, si esta persona está viendo esto, estás mal. Pero también me doy cuenta por Si la... estás viendo esto. Exacto. Pero cuando yo compartí mi diagnóstico, cuando yo compartí los ejemplos que yo he compartido, un montón de gente me escribió y me dijo, Mm, yo también tuve mi diagnóstico tardío. Y gracias a eso descubrí que estaba siendo muy duro conmigo mismo. uf, Situaciones que uno se sentía culpable porque uno decía, pero una persona X, una persona normal, que es más mal aplicado el término normal, ujú, no sufre estas cosas, no pasa por estas situaciones complicadas. Entonces hay cierto como arrastre de culpabilidad que uno tiene por esa falta de claro, diagnóstico. Entonces, cuando alguien me dice, ¿podemos tocar el tema? Por favor, dele viaje. O sea, yo prefiero ok. que alguien que en este momento puede que esté viendo el show y esté cuestionándose, mira, yo no sé si estoy dentro del espectro o no. A mí me gustaría que cualquier oportunidad que yo tenga para que una persona busque terapia y Ujú. busque el proceso de diagnóstico adecuado, lo haga. Entonces, sí podemos tocar. Ok, buenísimo. No, y en parte, bueno, mi primera pregunta es, ¿en qué momento llegas a decir o tomar este paso de decir, ocupo un terapeuta? ¿O quién te lleva ahí? ¿O cómo o llegas vos por tus propios medios? ¿Y cómo fue esa parte? Fue después de una ruptura de una relación que tuve, Ok. en que también sonará cliché, pero eh, Ujú, llegó un punto donde yo dije, algo está pasando, porque igual me disculpo de antemano, yo no tengo filtros, ¿verdad? Si alguien me pregunta así cosas ajá, censuradas, yo con mucho gusto lo voy a decir, ujú, pero eh, yo no soy una persona de tener muchas relaciones. O sea, yo este año cumplo 39 años y solo he tenido 4 novias en toda mi vida. Y, Yo, eh, yo tengo menos. y yo disfruto estar en una relación Ujú, porque yo apunto que si yo me meto con una persona, con una mujer y yo le digo vamos a ser novios, es porque yo quiero compartir con ella ujú, a futuro. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso ay, somos novios, pero jamás me voy a casar con ella. No, no, eso es bastante estúpido. ok. Y salí de una relación y me acuerdo que tuve una conversación con ella cuando ya estábamos terminando, donde ella estaba diciéndome que fue una situación bastante incómoda, que ella quería terminar porque no tenía la suficiente energía para lidiar con ciertas cosas que pasaban conmigo. Ya individualmente Jeff, Mm, no Jeff versión novio, es Jeff. Y ahí fue donde yo dije, mira, yo estudié psicología. O sea, yo aprecio el proceso terapéutico. ¿Por qué mm, no estoy aprovechando y voy yo a llevar mi proceso también? De hecho, ok. yo cuando estaba estudiando psicología también fui a un psicólogo para llevar un proceso aparte. Entonces, me apunté con una colega. Un psicólogo y un terapeuta es lo mismo. Sí, pero puede, o sea, puede, un psicólogo puede ser terapeuta, un terapeuta no necesariamente ser un psicólogo, dependiendo de la rama Mm, profesional. ok. Porque yo estoy diciendo terapeuta porque ella era psiquiatra que tiene además la Mm, opción de brindar terapia, que es diferente. No todo psiquiatra puede tener ese conocimiento o ese ok. estudio que le permite impartir eso. Pero yo sí quería que fuera una psiquiatra, Ok. porque en su momento yo llegué a pensar que había algún problema neurológico Ah, que fuera a necesitar medicación. Ese fue mi abordaje la primera cita que tuve con ella. Y pues empezamos con un proceso normal, lo que es la historia longitudinal, empezamos a hablar, recabar datos y demás, y conforme íbamos indagando experiencias que a mí me marcaron o que... ok, pausa. Historia longitudinal. Perdón, es un proceso psicológico. O sea, Ok. es lo que usted hace en la primera cita con su paciente. O sea, usted Ok. recaba Sí, sí, la sí. historia de la persona. Ya, ya, ya. Ujú, Entonces, en ese caso, recabando eventos que yo ujú, considerara significativos en mi vida, ella hizo algo que yo no había tomado en cuenta.
y es como ir describiendo rasgos de personalidad que se salieran de la norma, por decirlo así. Porque la palabra normal no está bien aplicada. O sea, no es como que un autista sea anormal, es que no es neurotípico. Entonces, encontramos casos donde, por ejemplo, digamos, en mi diagnóstico original fue Asperger. Asperger es como una versión autismo donde es altamente funcional, socialmente hablando, pero hay muchas características comunes, como por ejemplo la dificultad para interpretar el rostro de las personas. A mí me cuesta mucho capturar el sarcasmo si no es escrito. O sea, si alguien escribe un chiste sarcástico en Facebook o algo así, lo identifico así. Pero si alguien se está burlando de mí, siendo sarcástico o intentando de atacarme en frente mío, no me doy cuenta. Y más bien termina más enojados. Y ese fue un ejemplo, pero también mis habilidades sociales eran pésimas, o sea, en el sentido de que yo no tenía los recursos para poder mantener una conversación con el fin de socializar con una persona. Entonces, la mayoría de las personas que interactuaban conmigo en el trabajo, en la U y todo lo demás, se te sentían frío. Cortante. Esa es la palabra, exacto. De hecho, yo luego, después de mi diagnóstico, yo les pregunté a muchas personas, si pudiera definirme con una palabra la primera vez que me conoció, ¿cuál sería? Y todo el mundo es arrogante. Todo el mundo me interpretaba como arrogante. Entonces, claramente después del diagnóstico a uno le dan herramientas que te puedan ayudar en ciertos escenarios que uno tiene que aprender a identificar. Y también en la parte de las relaciones, que ahí fue donde fue el tema fuerte, porque esa ruptura que yo pasé, que me llevó a eso, fue algo que me pegó súper fuerte. Y yo tenía la idea de que había algo mal en mí. O sea, como que mi cerebro no estaba funcionando bien. Igual está mal pensar eso. Y cuando se dio, ya estábamos prácticamente seguros del diagnóstico, nos dimos cuenta que una característica importante mía es la rutina. Las personas que están dentro del espectro autista, la mayoría, nunca hay que asumir que mi condición es exactamente igual a la de los demás, pero que a mí me cambien los planes o la espontaneidad puede así triggerearme una crisis inmediata. Entonces, ahí fue donde lo asocié con lo que me dijo mi novia en ese momento. O sea, por ejemplo, para una relación normal, es normal que la novia se levante un domingo en la mañana, uy, mi amor, qué rico, y que si nos vamos a Jacó, subámonos al carro y vámonos a Jacó de una vez. Eso pueda que en una dinámica de pareja sea completamente normal. A mí eso es como que me inyecten un shot de adrenalina en la yugular y me amarren los brazos y las piernas y me digan, vámonos a Jacó. O sea, eso no funciona así. Necesito, cuando alguien me dice, vamos a Jacó, yo necesito que me lo digan con 2 meses de anticipación. Tengo que calcular gasolina, a qué hora nos vamos, qué llevarme, dónde nos vamos a quedar allá, dónde vamos a comer, qué vamos a comer. O sea, y yo antes lo pensaba como, ¿será que al chile algo le falta a mi cerebro? ¿Será que necesito medicación o algo así? ¿Será que estoy con algún cuadro de ansiedad que necesito medicación? Y no, nos dimos cuenta de que eso es parte del espectro autista y mi diagnóstico de Asperger. Entonces, ya ahí, a partir de ese punto, ya tenía yo el diagnóstico y ya tenía muchas herramientas que me ayudaron a mí a identificar circunstancias donde... ¿Qué edad tenías para esto? Yo tenía 33 años. Oh, reciente. Reciente, sí. Sí, no, y hay muchísimo, por eso me gusta mucho tocar el tema, porque hay muchas cosas que si yo hubiera sabido a mis 19 años, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento, tantas chichas y tantos errores que uno comete. Y no me refiero solo a relaciones, me refiero como a dinámicas laborales que uno soporta porque simplemente uno no llega a reconocer. O, por ejemplo, y tal vez esté tocando un tema algo sensible. Si mi jefe ve esto, lo estoy haciendo por buena nota, ¿ok? Yo ahora trabajo para Intel. Ese es mi trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, ¿verdad? Trabajo para recursos humanos. En el momento que yo hice mi entrevista, esta fue la primera oficina donde yo compartí soy autista, o sea, estoy dentro del espectro autista. Entonces ya en la entrevista me preguntaron qué características tengo en este momento, qué circunstancias pueden activar una crisis. Yo con mucho gusto las compartí, pero una vez que ya entré a la compañía, por ejemplo, en lo que son los entrenamientos, en lo que son
los artículos que tengo que utilizar yo para dar respuestas cuando alguien me hace una consulta, por ejemplo, en recursos humanos, nosotros tenemos una base de datos donde yo jalo las respuestas y esa es la información que yo tengo que dar, porque es imposible que uno se aprenda todas las políticas. Entonces, en mi caso, Intel como tal, la compañía, es excepcional, porque yo, como persona con autismo, interpreto todo de manera literal. Entonces, si las instrucciones dicen, si pasa A, haga B, una persona neurotípica, mi jefe en más de una ocasión me lo ha dicho, es que se supone que usted tenía que inferir qué hacer en este caso. Y yo le he dicho como, es que no tengo la opción de inferir. Mi cerebro no permite inferir. Mi cerebro ve instrucciones paso a paso y yo estoy feliz porque eso es como armar un rompecabezas, o sea, como armar un Lego. Un diagrama de flujo también, ¿verdad? Exacto. Entonces, y por dicha Intel más bien se ha adaptado a eso. O sea, cuando yo pesco un error en algún artículo y yo digo, mira, es que si esto lo interpreto de manera literal, no se está llegando la respuesta que ustedes esperan que yo llegue. Ya. Podríamos cambiar. Sí, le das el otro lado de la moneda, sí. Exacto. Y me escuchan. O sea, tengo yo la dicha de estar en una compañía que está abierta a identificar discapacidades no visibles y adaptarme o adaptarse a dicha discapacidad. Yo he tenido compañías donde yo les digo eso, como mira, es que estas instrucciones no están claras porque una persona neurodivergente no las podría atender. Ah, qué mal. Así es como lo está pidiendo gerencia, así se va a quedar. Que así me han dicho en más de una ocasión. Y de la misma manera, considero yo que hay muchas personas que no han recibido su diagnóstico que en la parte educativa, o sea, no son... Me duele creer que hayan personas allá afuera que se crean idiotas, torpes, incapaces de aprender algo solo porque no se ha tenido la paciencia como para intentar diferentes abordajes de cómo esa persona puede aprender. Y eso pasa mucho también en el espectro autista. Entonces, ya no me acuerdo cuál fue la pregunta original. Pero no, estaban súper bien. La estoy cubriendo lo suficiente. Súper bien. Para donde iba es, yo, bueno, ya tengo, bueno, Esteban, que es normalmente el que está aquí conmigo, ¿verdad? El co-host. Bueno, normalmente no, ya casi no viene, ¿verdad? Pero él es orientador. Él es orientador y la esposa de él también trabaja con niños de enseñanza especial. No sé si lo estoy diciendo bien, pero mi intención es buena, ¿verdad? Entonces, yo ya sabía esto de que ya lo de Asperger no se usa y se usa el espectro autista y usted puede estar o más dentro o más afuera. Correcto. Aún se miden del 1 al 3 dependiendo. Eso te iba a decir, ¿cómo se mide? ¿Verdad? Porque es... Sí, claro, digamos. Y esto lo estoy diciendo tanto como persona que estudió psicología como persona que está dentro del espectro autista. Pero porque me preguntan muchas personas, ¿cómo se puede conseguir el diagnóstico del autismo? Hay muchísimas maneras, pero no es un proceso corto. No es algo que usted vaya, te saquen una gota de sangre y es, mira, así. No, tenés que llevar terapia. Estamos hablando de semanas, meses, donde tienen que hacerte pruebas, donde tienen que recabar información de tu vida, ejemplos de interacciones en diferentes ámbitos, laboral, social, familiar, sentimental. Entonces no es algo sencillo de identificar. Pero la idea del diagnóstico no es el ponerte una etiqueta, porque eso es otra confusión. Hay algo que me pudre, así, enfóqueme. Me pudre que hoy en día, me pudre que hoy en día hay una moda de que ser autista es cool. O autoetiquetarse autista es cool. No lo hagan. No es cool. No es algo para estar orgulloso o algo así por el estilo. ¿Ok? Ya, de vuelta. Porque lo que se busca con el diagnóstico no es que vos tengas la etiqueta encima. Lo que se busca con el diagnóstico es analizar qué porcentaje de afectación hay y determinar qué tanto estás vos dentro del espectro de manera tal que se te brinden herramientas para poder llevar una vida lo más normal posible. Entonces, más allá de la etiqueta es, vení, esto es lo que vos necesitas para lidiar con tus circunstancias. Porque lo que a mí me genera crisis dentro del autismo no necesariamente sea lo que le genere las mismas crisis a alguien más. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que a mí, que me cambien los planes al último minuto,
Es crisis garantizada. Y yo mandándote un mensaje, man. No. Yo diciéndote, man, voy a ir corriendo no sé dónde, calla, pero fijo, llego a las 2, man. No, te pongo un ejemplo cuando dije eso, porque también tiene su nivel de intensidad. Por ejemplo, que me inviten a una fiesta Ok. y que me digan, va a ser en tal bar en San Pedro. Y yo me llego al bar y resulta que llegué a la hora que me dijeron, es como, uy, no, se nos olvidó decirte, ahora va a ser en este bar en Sabanilla, relativamente cerca. Otra persona diría como, ah, cool, ya me llego. A mí me dicen eso y me empiezan a temblar las manos, se me dificulta manejar el carro. Entonces yo inmediatamente tengo que parquear, tengo que empezar a respirar de manera más tranquila. Y también la pareja puede terminar siendo un apoyo súper fuerte. Mi novia me ha ayudado muchísimo en eso. Por lo menos la última novia que tuve, que sí se dedicó a aprender mucho de lo que es la parte del autismo, que eso es súper importante también. Y hay muchas etiquetas o estigmas que algunas personas están como buscando perpetuar del autismo que no se debe hacer. Como por ejemplo, he topado gente que me dicen como, usted tiene que ser súper inteligente. Y yo, no, ni remotamente cerca. ¿Okay? Siempre, el ejemplo que doy es cuando una vez me llamaron de Papa John's para confirmar una orden y me dijeron, ¿su tarjeta tiene dígitos? Y yo, no, colones. O sea, porque inmediatamente lo interpreto como literal. Entonces yo respondí de esa manera. Y el pobre muchacho en la línea, yo me imagino así frustrado pensando que lo estoy vacilando y fue una respuesta honesta. Sí. Pues la gente piensa que apenas escuchan la palabra autismo es como, uy, va a ser pianista, va a poder memorizar números de tarjeta de crédito. Va a ser bueno en ajedrez. Exacto, un savant. O sea, sí, hay un buen porcentaje de savants que están en el espectro autista, pero no es la norma. El autismo no es algo bonito que usted esté aspirando a tener.